zarzuela viendo ópera, porque este teatro durante todo el tiempo que el Teatro Real fue sala de concierto, este era el Teatro de Ópera de Madrid, se hacían las dos cosas. Y mis padres me traían a ver tanto ópera como zarzuela. Y bueno, mucha gente en la casa todavía se acuerda de aquel niño que venía tan pequeño y estaba por los palcos hace como 30 años y ahora ya después transcurrió un tiempo en el que yo estuve viviendo fuera por mis estudios y 10 años, 8 o 10 años después de haber venido aquí las últimas veces como espectador, pues aparecí de repente como director, que fue en el año 2007, mi debut aquí. Exacto, con Enrique Rabió de Chapí, y bueno, y de eso hace 12 años y casi 100 funciones. Un reencuentro, dirías. Sí, totalmente, y realmente, pues eso, ver cómo la gente de la casa se acordaba de ese niño que estaba por acá y que luego de repente pues llega como director de orquesta. ¿Recuerdas esa primera obra, esa primera ópera o el primero que viste? Yo recuerdo... ¿O de los primeros? Recuerdo muy pequeño ver el dúo de la Africana, ver Luisa Fernanda, ver Doña Francisquita, y luego ya un poco más mayor, recuerdo mi primera ópera italiana que fue Otello, en el año 91 me parece que fue, que lo cantó espléndidamente Plácido Domingo. Y bueno, yo creo que esas funciones de Otello para mí fueron fundamentales. Mis padres tenían un poco la duda de decir, bueno, ¿será Otello demasiado para un niño de 9 años, ¿no? Y sin embargo me gustó tanto que luego me trajeron a las 5 funciones que había. Y esa ópera y esa función yo creo que cambió un poco mi vida, en el sentido que ahí decidí definitivamente dedicarme a esto. ¿Ya sabías que esto era lo que querías? Bueno, yo era estudiante de piano desde muy pequeño también. Para mí la pasión por la música nace muy pronto por la pasión que se vivía en mi casa. Mi casa es una casa de melómanos, no había ningún músico profesional dentro de mi casa. Mi hermana también era estudiante de piano, luego terminó la carrera. Sí, mi tío, Miguel Sierra, fue un gran tenor, recientemente fallecido. Y bueno, pues entre esa influencia de mi tío y esa afición a la música por parte de mis padres, me inculcaron eso, me llevaban siempre aquí a ver género lírico, luego al Auditorio Nacional a ver sinfónico, e incluso al Teatro Real cuando era sala de conciertos. Tengo todavía recuerdos del Teatro Real como sala de conciertos. Igual que un niño pequeño que ve el fútbol, pues le gustaría ser como Messi de mayor. A mí el fútbol me gusta mucho, pero realmente lo que a mí me apetecía era ser parte de esto de una manera u otra. Cuando los niños están pensando que de repente quieren ser estrellas de rock, sí, tú te fuiste hacia por otro camino. Sí, y de hecho como que hasta me obsesioné. O sea, yo pedía de regalos de comunión los discos de Plácido Domingo, ¿no? Sí, era así. Y yo creo que se mantuvo igual. Mis aficiones siempre fueron la música y el fútbol, y lo siguen siendo. La música ahora también es mi trabajo, bendito trabajo, y el fútbol es lo que digamos, mi actividad principal en el ocio. ¿Cuál es tu equipo? El Real Madrid, por supuesto. Como directores siempre me impactaron Zubin Mehta, Ricardo Muti, los grandes de esa generación. No llegué a ver en vivo a Karajan y Leonard Bernstein, que eran un poco los que yo veía por la tele desde muy pequeñito, pero vamos, los sigo adorando. Si lo pensamos, los niños empiezan a cantar antes que hablar, empiezan a bailar antes que a caminar, incluso. Empiezan a dibujar antes que a describir, imaginemos lo importantes que son las artes, cuando resulta que un niño de base nace ya artista, cualquiera, nace al menos con la capacidad de manifestarse de esas maneras mucho antes que manifestarse de otras maneras que luego les inculcamos, les enseñamos y la sociedad les conduce, y muchas de esas otras manifestaciones artísticas que se llevan en la genética, que se llevan en la sangre, en la mayoría de los casos se pierden. En otros luego se recuperan, se mantienen. Pero la música en particular creo que es el arte más universal. La música la entiende un bebé que no puede hablar. Un bebé le puede calmar también la voz de su madre, pero le calma en cuanto a sonido, no en cuanto a las palabras que está diciendo. Entonces, la música es un elemento que entienden desde un recién nacido hasta alguien en el lugar más recóndito del mundo, alguien que nunca haya tenido la oportunidad de escuchar música en directo, pero sin embargo
cualquier etnia del mundo es capaz de hacer música sin conocer lo que estamos haciendo en Europa, lo que estamos haciendo en otros sitios, es algo que va con el ser humano. Entonces creo que por eso la ópera, la zarzuela, el teatro lírico es la unión de la música además con el teatro. Creo que es una manifestación artística si a eso le sumamos una escenografía espectacular, un vestuario, estamos uniendo también el diseño, la imagen. Creo que es la ópera y la zarzuela, el teatro lírico en general, son la manifestación artística más completa que existe. Yo creo que últimamente se está revitalizando, quizá vivimos unos años complicados a finales de los 90, ¿no? En el que todavía, digamos, estaba un poco la creación de público como un poquito dejada ir, porque todavía existía el viejo aficionado que había cohabitado con los grandes compositores, con los últimos grandes del siglo XX. Sin ir más lejos, Stravinsky dirigió en Madrid a la Orquesta de Radio y Televisión Española, y aquello lo vio mi abuelo. O sea, mi abuelo todavía era de una generación que se había, entre comillas, codeado con Stravinsky, con Prokofiev, con Rachmaninoff, con Schoenberg, con toda una serie de compositores que esa novedad permanente y de esa calidad mantenían la pasión en el público. La zarzuela sí es eso que le gusta a mi abuelo, ¿no? Es eso que... Y sin embargo, trato de hacer de todo en mi carrera, hago ópera, hago sinfónico, hago zarzuela. Creo que cerrarse solamente una cosa es perder mucha riqueza cultural, ¿no? A mí como profesional me lo parece, pero creo que a un aficionado a la música ocurre lo mismo. Creo que alguien que viene y escucha el Barberillo de Lavapiés, y esto es lo primero que escucha a nivel musical, música clásica, digamos, en su vida, pues desde aquí podría intentar acceder a la ópera italiana, escuchar Rossini, escuchar Verdi. Desde aquí podría acceder a la música sinfónica, quizá la música española, podría empezar a escuchar Falla, Manuel de Falla, podría, y por ahí empezar a escuchar Ravel, Debussy, y que ese camino le lleve a toda la gran música. Sí. Para mí toda la música de los últimos 600 años es un gran cosmos en el que todo está relacionado. Todo viene de algo y todo provoca otras cosas, desde John Dowland de los madrigalistas ingleses hasta Freddie Mercury. Esto es así. Ahora que tocas ese punto, ¿qué otro tipo de música escuchas? A mí me gusta mucho la música pop, me gusta especialmente el pop rock británico. No en vano te he nombrado a Freddie Mercury. Claro, a mí me parece que hay una sucesión de grupos británicos, desde los Beatles, los Rolling, Queen, naturalmente, U2, Coldplay. Escucho todo, creo que no... El reggaetón también lo escucho, o sea... ¿Ah, sí? Sí, lo que haga falta, se escucha y se baila. Si no, es... Igual que te decía antes, esto es, si no lo haces es perder riqueza dentro del ámbito musical, que es todo uno. Creo que se requiere, llegados a este punto de la historia en la que ya llevamos 30, 40 años sin zarzuela nueva, se requiere un poco un acto de acercamiento entre compositores y público para volver a hacer algo para ello. Y introduciendo sintetizadores electrónicos en la orquesta. Tu dirección ha llevado muchísimos escenarios, tanto de España como del resto de Europa. Sí. ¿Qué te falta? ¿Hay algo que sientas en este momento, que un escenario que quieras tocar, una ópera en la que te gustaría trabajar? ¿Qué le falta a José Miguel? Mira, habíamos hablado de esa ópera que determinó un poco mi camino, que fue el Otello de Verdi aquí con Plácido Domingo, y yo todavía no he dirigido Otello, así que es algo que me encantaría, porque yo creo que el resto de mis óperas favoritas las he dirigido todas, y bueno, pues me encantaría llevar la música también a Asia, a Australia. Hay teatros maravillosos, incluso en África, en Sudáfrica se hace ópera, en un montón de sitios. Y que ese currículum incluya Otello. Exacto. Otello es fundamental. Desde aquí hago un llamamiento para, por favor, teatros del mundo, llámenme para hacer Otello, me apetece muchísimo. Perfecto, José Miguel, muchísimas gracias. Gracias a ti.